L'Hospital de la Ribera ha registrat un total de 9 donacions multiorgàniques al 2023, 56 òrgans que han aconseguit salvar la vida de moltes persones en un any en què Espanya torna a encapçalar els rànquings internacionals, aportant el 5% de les donacions al món i el 23% a la Unió Europea. A l'Hospital d'Alzira, el gros del volum de donacions correspon a les còrnies i als renyons, seguits dels pulmons, els fetges i, per últim, els cors. El procés comença detectant possibles donants i aconseguint la conformitat de la família, per després traslladar els òrgans segons proximitat i urgència. En nuestro país, aunque en realidad somos todos donantes en general, salvo que tú hayas expresado lo contrario en vida, si tú no estás de acuerdo no podemos extraerte los órganos, pues lo primero es preguntarle a la familia si están de acuerdo en poder extraer los órganos. Lo primero que hacemos después de que la familia nos acepte la donación es llamar a la Organización Nacional de Trasplante en Madrid, que ellos lo que nos explican o nos dicen, tienen ellos una lista de toda España y nos dicen si existe alguna urgencia cero, es decir, si existe un paciente con una urgencia vital que necesita un hígado ya, ese hígado, si es compatible, se va para La Coruña. El equipo de La Coruña viene, extrae el hígado y se va con él a La Coruña, por ejemplo. Pero si no existe ninguna urgencia cero en el territorio, lo que se hace normalmente son los hospitales más próximos. Des de l'equip de coordinació de trasplants de l'hospital destaquen la generositat de les famílies com a pilar fonamental de l'èxit del sistema de donacions a Espanya. Sin donantes no hay trasplantes. Las familias en España son súper generosas porque la verdad es que son los momentos más difíciles de su vida posiblemente y ahí estamos nosotros preguntando si además del dolor que están sintiendo, si serían capaces de algo así. Y la mayoría de la gente te dice que sí, incluso hay gente que te lo ofrece directamente sin que tú te hayas podido ni preguntar. La gente en realidad se siente a veces muy confortada con esa decisión porque ya que no podemos hacer nada más por tu familiar, saber que vas a dar vida y que vas a mejorar la vida de otras persones a mucha gente le reconforta mucho. A nivell global, el trasplantament d'òrgans ha registrat el seu màxim històric durant 2023, superant en un 9% els registres de l'any anterior, segons dades de l'últim informe de l'Observatori Mundial de Donació i Trasplantament. Una fita que, segons l'Organització Nacional de Trasplantaments, no ha de fer-nos oblidar que el volum de donacions continua sent insuficient. A pesar del crecimiento, es importante recordar que la actividad sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades de trasplante de la población, necesidades que crecen, y para muestra lo que ha ocurrido en la Unión Europea, lo que cada año ocurre en la Unión Europea, que sabemos que cada día fallecen 10 pacientes en espera de un órgano. Por lo tanto, hay que seguir trabajando en la expansión de la terapia del trasplante. Des de l'ONT assenyalen a més que en el cas concret del renyó, el trasplantament és una alternativa sostenible a la diàlisi perquè resulta menys costós i genera un menor impacte mediambiental. Així mateix destaquen un lleuger creixement del trasplantament de donant viu. Amb tot, els trasplantaments contribueixen cada any a la supervivència de milers de persones i a la millora de la seva qualitat de vida.